Solucionario de preguntas ICFES Saber 11. Matemáticas. Pregunta 58. Andrea construyó una cometa con 4 triángulos de papel que cortó de 2 rectángulos con las medidas que se señalan en los dibujos. A partir de un rectángulo de 40 por 30 centímetros, cortó 2 triángulos, y a partir de un rectángulo de 15 centímetros de lado y 25 centímetros de diagonal, cortó los 4 triángulos. La cometa armada tiene la siguiente forma: triángulo 1, triángulo 2, cortados de este rectángulo, triángulo 3, triángulo 4, cortados de este rectángulo. Nos piden hallar la distancia entre los puntos K y S, o sea, desde este vértice hasta este vértice. Completamos las medidas que nos van a hacer falta. Aquí tenemos el largo y el ancho del rectángulo y la diagonal. Aquí tenemos la diagonal y nos conocemos un lado y nos falta el otro. Y en los triángulos 3 y 4, los pequeños, tenemos como datos un cateto y la diagonal. Nos falta el otro cateto, el horizontal. Para calcular utilizamos el Pitágoras para un triángulo rectángulo. Cateto A, cateto B, diagonal C. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Despejamos A al cuadrado, que es el cateto horizontal, será igual a C cuadrado menos B cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de ambos lados, entonces el valor del cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado, que es la diagonal, menos B al cuadrado, que es el cateto vertical. Reemplazamos: A es igual a raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. A va a ser igual a raíz cuadrada de 625 menos 225, o sea que A es igual a raíz de 400, va a ser igual a 20. Este es el cateto que faltaba para calcular la distancia KS. KS va a ser igual a 40, que es el cateto del triángulo grande de T2, más 20, que es el cateto que faltaba ahora, que va a ser igual a 60. Por lo tanto, la respuesta es la C, 60 centímetros. Pregunta 59. En un experimento se toman dos muestras, E y F, de una misma población de bacterias en condiciones distintas. Dos muestras. Inicialmente en la muestra E hay 400 bacterias y en la muestra F hay 500 bacterias. Las expresiones 2 a la T por 4000 y 2 a la 2T por 500 representan las cantidades de bacterias que hay en las muestras E y F respectivamente cuando han transcurrido T horas de la variable. Las muestras E y F tendrán la misma cantidad de bacterias para T igual a, esta es la pregunta, tenemos de respuestas 1, 3, 4 y 8 horas. Entonces los datos son que en un tiempo de 0 horas tenemos que la muestra E va a ser de 4000 bacterias y la muestra F va a ser de 500. En T horas, la fórmula general 2 a la T por 4000 para E y F va a ser igual a 2 a la 2T por 500. Nos preguntan que en cuántas T horas E va a ser igual a F, las dos muestras van a ser iguales. La solución: podemos hacerlo por tanteo de acuerdo a las 4 respuestas del problema. Tomamos la respuesta A, que dice 1 hora, y entonces en el tiempo de 1 hora la muestra E1 va a ser igual a 2 a la 1 por 4000 y la muestra F va a ser igual a 2 a la 2 por 500. 2 a la 1 es 2 por 4 nos va a dar 8000 y F va a ser igual a 2 a la 2, que es 4 por 500. Esto nos da 8000 y 2000 son diferentes. Vamos a tomar
la respuesta de 3 horas, t igual a 3 horas. E para 3 horas va a ser igual a 2 a la 3 por 4000 y F3 va a ser igual a 2 a la 2 por 3 por 500. Esto nos va a dar que E va a ser igual a 2 a la 3, que es 8, por 4000, que nos da 32000, y F va a ser igual a 2 a la 2 por 3, que va a ser igual a 2 a la 6. 2 a la 6 es igual a 2 a la 3 por 2 a la 3. 2 a la 3 es 8 por 8, 64. 64 por 500 nos va 5 por 4, 20 van 2, 5 por 6, 32, 32, 320, y agregamos los dos ceros. Es decir, que en t igual a 3 horas las muestras son iguales. La respuesta va a ser la B. Otra solución es igualar las dos ecuaciones y aplicar las propiedades de la potenciación. E igual a F. Entonces, 2t por 4000 va a ser igual a 2 por 2t multiplicado por 500. Pasamos los términos numéricos a un solo lado. El 2 a la t lo pasamos a dividir debajo del 2 a la 2t, y el 500 lo pasamos a dividir al lado izquierdo, igual a 2 a la 2t sobre t. Eliminamos los ceros, 2 ceros arriba, 2 ceros abajo, nos queda 40 sobre 5. Sacamos quinta de 5, 1, quinta de 40, 8, aquí nos da 8. 8 va a ser igual a 2 a la 2t sobre 2t. Entonces 8 será igual, por la propiedad de la potenciación, el exponente en el denominador pasa al exponente del numerador con signo contrario, es decir, con negativo restando, y viceversa si fuera al contrario. Nos queda 2 a la 2t menos t, o sea, 2t menos t es una t, o sea, 8 es igual a 2 a la t. Entonces t va a ser igual a 3 porque 2 a la 3 es igual a 8, por lo tanto la respuesta es la B. Miramos ahora la pregunta 60. Radio Nacional de Colombia creó una página web en conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia. La gráfica representa las causas por las cuales se visitó la página por los primeros 261 visitantes. Aquí tenemos los temas. Me interesa el tema, investigar, hacer tareas, entretenimiento, casualidad, ninguna de las anteriores. O sea, la causa de la visita, 29% para me interesa el tema, 30.7 para investigar, 36.4 para hacer tareas, 0.8% para entretenimiento, 1.5% para casualidad, 1.5 ninguna de las anteriores. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar A. Menos de 130 visitantes acudieron a la página para hacer tareas. Entre 15 y 25 visitantes acudieron a la página por casualidad o para entretenerse. Aproximadamente 30 visitantes acudieron a la página por interés hacia el tema. Y la de más de 200 visitantes acudieron a la página para investigar o hacer tareas. Veamos. De la gráfica de la página web de la Radio Nacional, para 260 visitantes, que es el total, podemos redondear a 250 visitantes para facilitar los cálculos aritméticos. Entonces decimos que el total es 100% y el número de visitantes es 250. Entonces, para determinar que corresponde a los visitantes por interés en el tema, multiplicamos por 0.29, podemos multiplicar por 0.3, 250 por 0.3 es 3 por 25, nos da 75 visitantes. Para investigar nos dio 31%, casi lo mismo, podemos redondear a 0.3. 0.3 por 250 también nos da aproximadamente 75. Para hacer tareas es 36%, podemos decir que 36 es 0.36, pongámoslo en 0.40 para hacer la operación rápida, 4 por 25 nos da 100. Para entretenimiento el 1% sería 2,5, pongámoslo en 2.
La casualidad es 2%, el doble. Ahora sí 2.5 pues nos daría 5. Para otras el 2% nos daría nuevamente 5 personas. Analizando cada pregunta. La A, para hacer tareas menos de 130. Para hacer tareas nos dieron 100. 100 es menor que 130, luego sería verdadera. La respuesta sería la A. Porcentajes y proporción. El 50% de 260 es la mitad, o sea, 130. El 10% de 260 es dividir por 10, o sea, correr un 0, 26. Equivale a correr la coma o el punto un lugar a la izquierda. Y el 1% de 260 es dividir por 100, o sea, correr la coma 2 lugares. Sería 2.6 si lo queremos recordar como es. La B, casualidad entre entendimiento, de 15 a 25. 2 más 5 nos da 7. 7 es diferente de 15 a 25, luego es falso. Interés en el tema, son aproximadamente 30 personas. 30 personas es diferente a 75 que nos dice la respuesta, luego es falso. Investigar o hacer tareas, más de 200. 75 personas más 100 nos da 175. Esto es menor que 200. Aquí lo tengo al contrario. Esto también es falso, pues la única respuesta es la A. Menos de 130 visitantes acudieron a la página para hacer tareas. Pregunta 61. El siguiente gráfico muestra el tiempo promedio que esperaba un usuario del servicio de salud en Colombia en el año 2007 para ser atendido en urgencias según el régimen de afiliación declarado. El tiempo de espera por usuarios en servicio de urgencias para ser atendidos. Por acá tenemos el tiempo en minutos, que arranca desde 30 hasta 48 minutos, y una primera gráfica que nos dice que el régimen contributivo va más o menos hasta 37, el régimen subsidiado va como a 43 y el régimen especial un poquito más de 45, más o menos 47, y el no afiliado un poquito más de 36. Según esta información es correcto establecer que no existía gran variación en los tiempos de espera para ser atendido en las diferentes situaciones. ¿Por qué? A. El tiempo de espera de un usuario no afiliado, que es este, para ser atendido era menor que el tiempo de espera de un usuario adscrito a cualquiera de los otros regímenes. Los tiempos de espera de los usuarios eran cercanos al promedio. C. El tiempo de espera de un usuario adscrito al régimen especial, o sea, este, era mayor que el tiempo de espera de un usuario adscrito a cualquier régimen no afiliado. Los tiempos de espera de los usuarios no eran superiores a 50 minutos. Veamos a ver. En la gráfica resumimos tiempos de espera por régimen. El tiempo de espera del contributivo, como lo habíamos hablado, 37 minutos. 37 minutos. El del subsidiado, más o menos 43 minutos. El especial, un poquito más de 45, podemos tomar que sea 46, y el no afiliado, un poquito más de 36, podemos tomarlo como 37. Cogemos estos valores, 37, 43, 46, 37, los sumamos, nos da 133, los dividimos por 4 y nos da, redondeando, 40 minutos. Este es el tiempo promedio. La diferencia promedio es 3 minutos menos para el contributivo, 3 más para el subsidiado, 6 más para el especial, 3 menos para el otro. Entonces, encontramos que el tiempo de espera del no afiliado
37 es menor que los otros. Falso, es casi igual. El B, el tiempo de espera de todos los usuarios es cercano al promedio. Pues 40 es muy cercano al promedio para cualquiera de los dos. La máxima diferencia va a ser de 6 minutos. Entonces, esta respuesta es verdadera. La C, el tiempo de espera especial es mayor que otros. 46 sí, es el mayor de otros, pero esta no es la principal causa. D, el tiempo de espera de todos es menor de 50. También es verdadera, pero esta no es la causa de la justificación. La pregunta que tiene la mejor justificación es la B. El tiempo de espera de todos los usuarios es cercano al promedio. La B. Esta es la respuesta que nos da la mejor solución para la pregunta. La pregunta 62. En la secuencia de figuras que aparecen a continuación se representan polígonos regulares de lado 6. Todos tienen el mismo lado. Cada uno de ellos inscrito, o sea, colocado dentro de una circunferencia, y nos dice que en cada polígono se señala el apotema. El apotema es una recta perpendicular desde la mitad del lado hasta el centro de la circunferencia. Nos muestra primero un polígono de 4 lados, después uno de 8 lados, después uno de 15 lados y después uno de 20 lados. Entonces nos dice, si se continúa la secuencia y el número de lados del polígono aumenta indefinidamente, la razón entre el perímetro del polígono, o sea, la suma de sus lados, y su apotema, esta distancia, tiende a ¿qué? A ser igual a pi, a 2pi, a 3pi o a 6pi. Entonces, acá tenemos la figura, un polígono de muchos lados con el apotema. Con el polígono inscrito en una circunferencia, si el número de lados aumenta indefinidamente, casi que se nos vuelve en esta figura como un puntico. La razón entre el perímetro del polígono y el apotema tiende a, si el número de lados tiende a infinito. Esto es la misma aproximación en cálculo del límite. Entonces el apotema se va a aproximar al radio de la circunferencia en que está inscrito. Entonces, recordamos que el perímetro de la circunferencia es 2πr, porque ya se nos volvió punticos de tantos lados que tenemos. Y el apotema será aproximadamente r. 2πr sobre r se cancelan porque tienen valor unitario los r y nos da 2pi. La respuesta es de los pi. Nota, el número de lados infinito es aproximadamente todos los puntos de la circunferencia. Veamos la pregunta 63. En una empresa se desea crear un fondo de empleados. La condición inicial es que todos deben aportar la misma cantidad de dinero mensualmente. La siguiente gráfica representa la distribución salarial de los empleados que van a formar parte del fondo. Tenemos salario por acá de 1 millón, de 3 millones y medio y de 5 millones. Y por acá el número de empleados, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Para los de 1 millón tenemos que hay 25 empleados, para 3 millones y medio hay 10 y para 5 millones hay 5. Al observar la gráfica, alguien sugiere que el aporte mensual de cada empleado debe ser el promedio del salario mensual de los empleados que van a formar parte del fondo. El tesorero del fondo responde acertadamente que seguir esta sugerencia no es conveniente. ¿Por qué? A. La mayoría de empleados no lograrían cubrirlo con su salario. B. Es un valor bajo respecto a los salarios de algunos empleados.
C. Los empleados con menor salario tendrían que aportar gran parte de su sueldo. D. Este valor solo está al alcance de los empleados con mayor salario. Veamos. Vamos, lo que acabamos de comentar, a resumir en una tabla. El número de empleados 25 con salario de 1.000.000. De 1.000.000, 25. De 3.5, 10. Y de 5 millones, 5. 10 y 5. O sea que en total 25 más 10, 35 más 5, 40. Hay 40 empleados. Multiplicamos el número de empleados por el salario. 25 por 1 en millones nos da 25. 10 por 3.5 nos da 35. Y 5 por 5 nos da 25. Sumamos todo esto, nos daría que 85 millones. El promedio de salario sería 85 millones dividido por 40. Esto nos da aproximadamente 2.1, redondeando en 2. Revisemos ahora cada respuesta. Si el aporte debe ser el promedio, entonces no es conveniente, nos dicen. Miremos a la mayoría, que son 25, no alcanza a cubrir el aporte si el promedio es de 2 millones. Pues claro, la mayoría gana 1.000.000, y si vamos a poner el promedio del salario sería 2, pues es verdadera, esa sería la justificación. B. Es un valor bajo para los salarios de 3.5 y 5. Sí, es un valor bajo, relativamente 2 para 3.5 y 5 y 2 para 5, pero no es la razón suficiente. C. Los empleados de salario bajo de 1.000.000 no les alcanzaría para el aporte. Pues es falsa, pues definitivamente pues que no les alcanzaría. La D, este valor de 2 millones solo está al alcance de los empleados de salarios altos. Sí es verdadera, pero la razón suficiente y mayor es la A. Veamos la pregunta 64. Se desea adquirir un terreno de forma cuadrada con un perímetro que esté entre 4 y 20 metros. Si X representa el lado del terreno, o sea, el lado del cuadrado, los valores que puede tomar X para que el perímetro del terreno cumpla la condición dada, o sea, que esté entre 4 y 20 metros, el perímetro. Entonces, ¿cuál de estas desigualdades va a ser cierto? A, que X esté entre 4 y 20. B, que X esté entre 0 y 16. C, que X esté entre 2 y 10. Y D, 1 menor que X menor que 5, o sea que X es mayor que 1 y menor que 5, o sea que está entre los dos extremos del rango, sin incluir los extremos, quiere decir eso. Entonces dibujemos un cuadrado del lado X. El perímetro de un cuadrado es la suma de sus lados, o sea será 4X. Despejando el lado que es X va a ser igual a el perímetro dividido por 4, porque 4 pasa a dividir. Si el dato es que el perímetro debe estar entre 4 y 20 metros, porque esa es la unidad, la inecuación en función del lado y el perímetro va a ser, para perímetro mayor de 4, quiere decir que el lado X va a ser mayor o igual que 4 de perímetro dividido por 4, o sea, mayor que 1. Para el perímetro menor que 20, el lado X va a ser igual al perímetro 20 dividido por 4, 20 dividido por 4 nos da 5. Entonces, que X debe ser mayor que 1 y X debe ser menor que 5. 1 menor que X menor que 5. Estos dos se pueden representar de esta manera, por lo tanto, la respuesta es la D. X mayor que 1 y menor que 5.